La economía europea, la española, la situación parece que no es tan mala, pero hay un montón de desequilibrios y desde luego la deriva de la economía europea es más que preocupante cuando tenemos una batalla tecnológica que estamos perdiendo la batalla con respecto a China, con respecto a Estados Unidos, etcétera, y aquí está España que se presenta como el líder de crecimiento que luego resulta que pues en realidad no es eso. Para hablar de todo ello, pues quién mejor que María Blanco. ¿Cómo estás? Muy bien, Daniel. Qué gusto encantada que estés de estar aquí Qué bueno, que hacía tiempo que no venías Hacía al tiempo. programa, pero aquí sabes que estás en tu casa. Ya tocaba. Muy bien. Oye, vamos a hablar un poquito sobre qué es lo que está pasando en Europa, porque yo creo que la gente escucha mucho esto de pues, la izquierda, la derecha, la ultraizquierda, etcétera, etcétera, pero ¿qué es lo que realmente está pasando económicamente en Europa para que la gente haya llegado a tal nivel de descontento? Yo creo que lo primero que ha pasado, en realidad tú sabes, la economía va de la mano de los cambios sociológicos, de los cambios políticos, en general del cambio de mentalidad. Y creo que en Europa lo que se ha producido es una evolución, para mí a peor, Sí. o sea, es una mutación, las mutaciones pueden ser a mejor o a peor, yo creo que vamos por el mal camino. Hemos empezado a ampliar o se ha ampliado Europa de manera extraordinaria sin tener, desde mi punto de vista, sentadas unas bases sólidas económicas respecto a que haya multas de verdad, que haya rendición de cuentas cuando te comportas mal económicamente, etcétera, etcétera. Se han ido pasando muchas cosas. Siempre hay una excepcionalidad que justifica un aumento del gasto, siempre hay cosas extraordinarias, la unificación de las Alemanias, que es que ahora el perro se ha comido los apuntes. O sea, han ido sucediendo diferentes cosas, algunas muy graves, que en ocasiones sí a lo mejor justificaba, por ejemplo, por parte de Alemania, que siempre ha mantenido una política muy ortodoxa y muy sana. La unificación de las dos Alemanias supuso un golpetazo, ¿no? Un cambio, y yo creo que ahí pues sí estaba justificado. Pues luego vinieron otras cosas, Grecia y la deriva especial de los países del sur, ¿no? Sí. De la Europa del Sur. Eso, unido a la ampliación así porque sí, y a una tendencia autoritaria, centralizada, para competir con Estados Unidos tenemos que crear un poder centralizado, europeo, para que compita por un lado con China y otro con Estados Unidos, y lo que nos ha sucedido es que nos hemos diluido perdón por autocitarme, en los gestos, y nos hemos quedado ahí. Nos hemos quedado ahí y tenemos ahora mismo no solamente España, no solamente es la deriva española, sino en general cada vez más se acepta, yo creo que desde Varoufakis, fíjate, ahí yo creo que está el cambio de tendencia. Se acepta una deuda desorbitada, se acepta que los gobiernos no rindan cuentas, que presenten cuentas medio trucadas como para pasar con un 4,5 raspado y no tener pues reprimendas o que no sea señalado públicamente, y eso nos está llevando a un camino que no me gusta nada porque no es sostenible. Claro. Ya no es solamente ideológico, que desde mi punto de vista, por mis principios liberales también, es que no es sostenible. Claro, porque claro, aquí se ha comprado completamente lo que ha sido el diagnóstico de la crisis del 2011 de, como tú decías, de la ultraizquierda, de Varoufakis, etcétera, que el problema de la Unión Europea era la austeridad. La austeridad inexistente. Fíjate cómo está Francia ahora, con el Estado más grande de toda la OCDE, con unos impuestos absolutamente confiscatorios, etcétera, y el nivel de descontento es mucho mayor. Pero, claro, se ha comprado ese diagnóstico y, por lo tanto, las autoridades que tienen que velar por la coherencia y la ortodoxia fiscal, etcétera, la Comisión Europea ni está, ni se la espera, ¿no? Tenemos unos estados que cuando desean gastar mucho más y aumentar el déficit, resulta que el Banco Central Europeo tiene un mecanismo antifragmentación. Yo lo llamo el mecanismo antimercado. Claro, porque lo que hace es que al que se comporta bien y reduce su deuda y repaga sus bonos, resulta que utiliza ese dinero para comprar bonos de los estados que lo hacen mal. Y tú has dicho la palabra insostenible, porque claro,
el argumentario por parte de todos esos economistas que están flotando alrededor de los gobiernos es que esto es lo que hay que hacer. Esto es lo que hay que hacer para evitar la ruptura de la Unión Europea. Es que, claro, ese es el juego. El juego es... Si no me voy. No, claro, el juego es, si no te vas, mira Brexit, mira cómo está Gran Bretaña, qué horror, no te puedes ir, ya no te puedes ir, esto es el Hotel California. Sabes cuando entras, pero no vas a poder salir nunca, ¿no? Y estás completamente atado de pies y manos en un mecanismo, como muy bien has señalado, que ha sembrado los incentivos incorrectos. Entonces, cuando los países sobre todo de la Europa del Este, que habían llegado con ganas de hacer sus deberes y con sus deberes hechos y políticas ortodoxas y con crecimiento sostenido, no crecimiento basado en gasto público y en consumo público y en empleo público y tal, crecimiento sostenido, ven que da igual y que no hay rendición de cuentas y que los países que se comportan peor no les pasa nada y son miembros de pleno derecho, etcétera, pues ahí es cuando tenemos un problema porque se empiezan a plantear, ¿qué hago aquí? ¿Puedo tener un mercado libre fuera de la Unión Europea? ¿Puedo tener acuerdos bilaterales con la Unión Europea y también con otros países? ¿Hasta qué punto me merece la pena? Y yo creo que he señalado antes a Varoufakis y yo creo que es porque de repente se vio a Varoufakis como un tipo moderado y sexy. Chupa de cuero, su moto, y era un peligroso ultraizquierdista. Bueno, y encima sin esconderlo. Yo acabo de volver de Edimburgo, estaba un póster ahí de Conferencia de Ideas Marxistas 2024, y ahí estaba. Exactamente, entonces de repente el comunismo y el marxismo, que han probado a lo largo de toda su historia que no funciona y que es liberticida y que lleva a los pueblos a lo peor, y que saca lo peor de cada uno de nosotros, saca el egoísmo, saca el poner la mano, saca el esfuerzo, no, mejor que me lo den, me lo merezco todo, me lo merezco ya, estás progresando, eres un rico asqueroso, dame lo tuyo porque yo me lo merezco, etcétera, ¿no? Todo eso que siembra el comunismo de repente apareció como mola, mola porque claro, ¿por qué vamos a pagar la deuda? Claro. Que esta gente da la sensación de que nunca han prestado nada, nunca han hecho un esfuerzo, no saben el valor de un euro. Bueno, no es que de la sensación, es que es un hecho. No, pero yo estoy segura de que hay personas que compran esas ideas porque les venden el buenismo de la solidaridad y tú tienes que colaborar y aquí todos somos como una familia y partimos el pan y el vino y tal, y es una nueva religión. O sea, la referencia al pan y al vino es aposta, porque es una nueva religión donde ellos dicen lo que está bien, lo que está mal y cómo tú tienes que ser de bueno, repartiendo y te esfuerzas y te fastidias, que es lo que toca, ¿no? Con lo cual se acaba el sentido de la moral, aparte del sentido del esfuerzo, y ellos imponen una nueva moral que es absolutamente liberticida y que tiene, la única base que tiene es su ansia de poder. Y eso pasa en España y pasa en la Unión Europea. Es decir, no es exclusivo de nuestro país, sino que... ¿Y a dónde lleva esta insostenibilidad económica de este modelo tan perverso? A los radicalismos. Y entonces tienes ahí los patriotas por Europa y por otro lado tienes los antipatriotas por Europa. O sea, tienes el blanco y el negro... Que se tocan. Y en medio la población trabajadora. La clase media que ya no existe porque está cada vez aplastándose más hacia los niveles más bajos de renta, y esa insatisfacción pues es humano que lleve a cualquier cosa menos esto. Claro, porque ahí tenemos que ese Estado paternalista y esa Unión Europea de los supuestos derechos y de todo aquí es común, el mínimo común denominador, que es lo peor. Claro, porque tendrías que buscar el máximo común, ¿no? Pero no, tienes que ir al mínimo común denominador y siempre compararse los países entre ellos como si compararte con la Unión, como hace aquí el gobierno. Estamos con la media de la Unión Europea, como si la media de la Unión Europea fuera fantástica. Fuera fantástica, ¿no? Pero claro, ahí pasa una cosa, resulta que el Estado más grande de toda la OCDE, Francia,
con las mayores políticas redistributivas, el mayor nivel de impuestos, el mayor nivel, genera dos descontentos absolutos. Número uno, el de los contribuyentes y el de las pequeñas y medianas empresas que están completamente asfixiadas, y encima les añades la inseguridad y los problemas con la inmigración, etcétera, y por el otro lado también generas un gigantesco descontento en esa subclase dependiente y subvencionada que has creado con ese paraguas del buenismo, ¿no? Claro, efectivamente, desde hace mucho tiempo, tú y yo, por ejemplo, y otras personas más, estamos hablando en contra de la dependencia que genera esa mentalidad de estómagos agradecidos. Claro. Y que hay otras maneras de ayudar. Es decir, no se trata de, no, a los pobres no hay que darles ni la hora. No, claro. A los pobres hay que ayudarles, por supuesto, pero no haciéndoles más dependientes. A las mujeres maltratadas hay que ayudarlas, por supuesto, claro. pero no haciéndolas más dependientes, sino permitiendo que se emancipen. Eso es. O sea, yo creo que lo que todo bicho viviente quiere es no depender de nadie, emanciparse y poder fijar tus propias metas. Esa es la libertad, ¿no? Claro. Y para eso hace falta la emancipación económica. En el momento en que te hacen dependiente económico, te están robando tu libertad. Tu libertad de fijarte objetivos, porque ya vas a depender de los objetivos de ese partido que te está nutriendo y que te está engañando con esas prebendas que es pan para hoy y hambre para mañana, literalmente, ¿no? Claro. Y exactamente eso es lo que pasa. Y luego has mencionado un fenómeno que a mí me parece muy llamativo, y es, como se ha polarizado todo tanto, estoy yo y los fachas. Es decir, yo y el resto, que son todos ultrafachas. Entonces, todo el mundo es ultraderecha. Exactamente. Y hay problemas que hay que poner encima de la mesa, que me da igual quién los ponga encima de la mesa, pero son problemas que hay que poner encima de la mesa. Te voy a poner dos que son de dos posturas muy radicales. El problema, por ejemplo, de la desigualdad ante la ley de las mujeres. Por ejemplo, pues es algo que hay que poner encima de la mesa y exigir igualdad ante la ley. El problema de la inmigración. De la inmigración ilegal. Pues hay que poner encima de la mesa el problema de la inmigración ilegal, en lugar de hacer dependientes tanto a las mujeres maltratadas como a los inmigrantes ilegales. No solamente por el efecto llamada, que es muy obvio y vemos todos desde hace muchos años, sino porque nos lleva a una situación en la que hay pobres de primera y pobres de segunda. Ya había mujeres de primera y mujeres de segunda. Ciudadanos de primera, que son los funcionarios y los afines al régimen, y los demás, que somos los de segunda. Pero es que ahora hay pobres de primera y pobres de segunda. Hay pobres que merecen una subvención, un alojamiento, etcétera, y otros pobres que viven en la calle y que parece que no merecen nada, y a quienes se les mantiene pues no son ahí porque no son políticamente correctos, ni interesantes, ni te dan una portada, y no están en esa agenda que los dos extremos radicales llevan, ¿no? Llevan en su programa político y en sus discursos. Bueno, es que como dice nuestro querido amigo Alberto Mingardi, ¿verdad? Lo que dice es que el liberalismo es lo poco que hay y lo mucho que falta, ¿verdad? Sí, y tenemos un gran problema de libertad en la Unión Europea. La verdad es que podíamos pasarnos horas, pero te vas a venir a charlar de esto y más ocasiones. Muchísimas gracias, María Blanco. No dejéis de seguirla en Twitter, en todas las redes, y de comprar su libro, que nos lo ha comentado hace un momento, pero no os habéis dado cuenta. Ha mencionado su estupendo libro, ¿Queríais gestos? ¿Votasteis gestos? Tenéis gestos. ¿Los tenéis? Muchísimas gracias, María. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Manuel.